Listo. Gracias. Hola amigos y seguidores de Vida Incluyente, ¿cómo están? Les voy a poner un video corto y ya ahorita vamos a iniciar con un tema que está muy interesante. Pero les voy a compartir rápidamente un pequeño video para las personas que tengan interés de adquirir los productos de Ratón y la pandilla inclusión, sepan dónde los pueden adquirir aquí en Puebla. Hola, soy yo, Picho Ratón, y vengo a invitarte a un lugar mágico donde me puedes encontrar junto a todos mis juegos y cuentos. ¿Adivinas cuál es? Sí, se llama Regina Showroom. Ahí puedes encontrar mi memorama, perfecto para ejercitar la memoria mientras conoces a mis amigos de la pandilla Inclusión. También está el rompecabezas, con piezas grandes y coloridas para armar y descubrir escenas divertidas llenas de inclusión. ¿Y qué tal una partida de lotería? Aprende nuevos conceptos, diviértete y canta con nosotros. Y no olvides mi libro, Picho Ratón y la pandilla Inclusión, con un cuento emocionante y actividades para colorear, pensar y crear. Todo eso y más está esperándote en Regina Showroom. Ven, te va a encantar. Regina Showroom, Plaza Bella Vista, calle 25 Oriente, 1408, Colonia Bella Vista, local 107, entre la 14 y 16 Sur, horario lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde, sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Puebla. Ok, así que ya saben, si quieren adquirir alguno de los productos de Bicho Ratón y la pandilla inclusión y también fomentar la inclusión de los pequeños de la casa, convivir en familia, ejercitar la memoria y el cerebro, no duden en ir a Regina Showroom. Ahora sí, ya después de este paréntesis, les quiero comentar que hoy tenemos un tema muy interesante y que ha estado muy solicitado por la gente. La relación que hay entre la discapacidad y la violencia. Desgraciadamente eso es algo que se vive constantemente y es una preocupación social que hay. Y para abordar o tratar este tema, tenemos a especialistas que van a hablar desde el aspecto legal, social, que nos van a instruir de este tema. Tenemos a Carol y tenemos a Jafet. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias, Perla. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para que podamos conocer un poco más acerca de este gran tema. Primero que nada, hola a todos y a todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este Facebook Live educativo sobre la violencia hacia las personas con discapacidad. Bueno, quiero empezar destacando por qué es tan importante visibilizar este tema. Primero que nada, en México existen millones de personas con discapacidad. Según un censo de 2020, alrededor del 16.5% de la población vive actualmente con alguna discapacidad o limitación. Sin embargo, pues la violencia que sufren con frecuencia ha sido invisibilizada. Sabemos como tal que hay como altos niveles de violencia en los hogares mexicanos. Por ejemplo, en 2018, un 33.9% de los hogares registró al menos un adulto víctima de violencia familiar, lo que es equivalente más o menos a unos 24.7 millones de personas. Y pues 44% de mujeres han sufrido violencia de pareja.
pero pues lo preocupante, por ejemplo, es que en estos casos la violencia no se denuncia. Y, por ejemplo, más del 78% de las personas que pasan por esa violencia no lo reportan. Y en el caso de las personas con discapacidad, estos datos son todavía más preocupantes porque ni siquiera están como tal registrados y entonces los datos son muy escasos, lo que hace que pues quede prácticamente invisible lo que están pasando estas víctimas, ¿no? ¿Y por qué ocurre esta invisibilidad? Lamentablemente esto suele ser porque hay una falsa idea de que las personas con discapacidad siempre están como bien cuidadas por sus familias o instituciones, cuando en realidad pues siempre existe la posibilidad de que puedan sufrir distintos tipos de abuso. Y pues estos abusos pueden venir desde miembros de la familia, cuidadores, también personal de instituciones e incluso pues desconocidos, ¿no? Y abarcan desde agresiones físicas, que ahorita vamos a hablar como de los tipos, hasta también como maltrato psicológico, entre otros, ¿no? Y pues muchas veces la víctima depende de su agresor, ¿no? Por ejemplo, en un familiar que está asistiéndole en las actividades diarias, lo que dificulta aún más el hecho de que esta persona denuncie y pide ayuda. Entonces, por eso es importante entender que la violencia contra las personas con discapacidad es un problema de derechos humanos y nos involucra a todos. Las normas nacionales e internacionales pues obligan al Estado como tal a que proteja a estas personas con discapacidad contra todas formas de violencia y a garantizarle el acceso a la justicia. Ahorita también vamos a hablar acerca de qué manera el Estado los tiene que proteger y por base de en qué leyes, ¿no? Y pues en base, entre esas palabras, todas las personas pues tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y a ser apoyadas para lograrlo. Por eso es que en esta plática mi compañero Jafet y yo vamos a hablar de este tema desde una perspectiva jurídica y social, centrándonos principalmente en México. Y vamos a hablar sobre qué es la violencia, cuáles son los tipos, los derechos, las leyes, también cómo algunos mecanismos para proteger a las personas con discapacidad, cómo actuar en situaciones de violencia, entre otros, ¿no? También quiero enfatizar que pues esta conversación va a ser educativa y estamos buscando informar, pero también concientizar y que sepan las personas cuáles son las protecciones legales que tienen y qué podemos hacer nosotros como sociedad. Esperamos que esta información les vaya a servir de mucha ayuda y pues queremos dejarlos también reflexionando inicialmente con la frase de que nadie debería hacerse invisible ante la violencia y por el contrario todos debemos visibilizarla y combatirla juntos. Muchas gracias a mi compañera por la introducción y por permitirnos este espacio en Facebook Live para platicar un poquito sobre frente a este complejo problema que vive la sociedad mexicana. Pero ¿por qué hacerse invisible ante la violencia? Frecuentemente las personas con discapacidad dependen de sus familiares para cuidados básicos por la falta de apoyos gubernamentales para una vida independiente. Desafortunadamente, esta dependencia puede crear un círculo de silencio. La víctima teme a denunciar por miedo a quedarse sin cuidador o sin sustento, y la sociedad asume erróneamente que la familia siempre vela por el bienestar de la persona con discapacidad. Además, persisten prejuicios que dificultan buscar ayuda. Algunas autoridades o miembros de la comunidad erróneamente podrían dudar de la credibilidad de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial, minimizando sus denuncias. En otros casos, se cree que estas personas no entienden o no sienten la violencia de la misma forma, lo cual es completamente falso y las revictimiza al negar la gravedad de sus experiencias. Este tipo de violencia que sufren las personas con discapacidad no siempre es evidente y no solo se limita a los golpes físicos, sino que puede manifestarse de diversas formas. A continuación se describen los principales tipos de violencia que afectan a las personas con discapacidad junto con ejemplos que ilustran cada uno. La violencia física, agresiones corporales directas o uso de la fuerza que provoca daño. Incluye desde golpes, empujones o jalones hasta el maltrato relacionado con dispositivos de apoyo. Por ejemplo, quitar o dañar la silla de ruedas, muletas, aparatos auditivos, etcétera, para lastimar o controlar a la persona. Ejemplo, una mujer usuaria de silla de ruedas es empujada violentamente por su padre durante un arranque de ira causándole lesiones. También tenemos la violencia psicológica o emocional, actos que dañan la salud mental y la dignidad de la persona. Estas comprenden insultos, humillaciones, burlas, amenazas, aislamiento forzado e infantilización, lo cual quiere decir
tratar a la persona adulta como si fuera un niño o negar su autonomía. Este tipo de abuso merma la autoestima y genera miedo. Ejemplo, un niño sordo es ignorado y aislado de la escuela debido a la falta de un intérprete de lengua de señas, una forma de maltrato psicológico e institucional que le hace sentirse inferior y excluido. También tenemos la violencia económica o patrimonial, el cual puede ser el control indebido o apropiación de los recursos económicos de la persona con discapacidad. Ocurre cuando el agresor retiene dinero, se apodera de la pensión o prestaciones de la víctima, le impide trabajar o tomar decisiones financieras o la mantiene en dependencia económica para controlarla. Tenemos un ejemplo, un joven con discapacidad intelectual es obligado por su familia a hacer su pensión mensual, dejándolo sin recursos propios. Esta situación no es solo un abuso patrimonial, sino que perpetúa la dependencia de la víctima. También tenemos la violencia institucional, aquella que resulta de la negligencia, discriminación o maltrato por parte de instituciones del Estado o establecimientos de cuidado. Incluye la falta de servicios adecuados, tratos crueles o inhumanos en instituciones residenciales, hospitales, escuelas o centros de asistencia social. También abarca la exclusión sistémica. Por ejemplo, podría ser políticas públicas que ignoren a estas personas y al no hacer los ajustes necesarios para su atención. Ejemplo, un adulto con discapacidad mental es internado en una institución psiquiátrica contra su voluntad y sin explicación médica clara, permaneciendo confinado sin defensa alguna. Asimismo, casos documentados revelan abusos extremos en entornos institucionales como personas con discapacidad encerradas por años, sometidas a violencia sexual o esterilizaciones forzadas en albergues y hospitales psiquiátricos. Además de estas previas categorías, las personas con discapacidad, en especial mujeres y niñas, pueden ser víctimas de violencia sexual y negligencia. Estos actos suelen darse en conjunto con los otros tipos de violencia. Por ejemplo, en casos de institución forzada, frecuentemente se han denunciado agresiones sexuales y esterilizaciones no consentidas, lo cual combina violencia institucional, física y sexual. Todos estos, todos estos tipos de violencia son igualmente condenables y deben ser atendidos con la perspectiva de la discapacidad. Detrás de esta invisibilidad hay vidas e historias reales de sufrimiento. Por ejemplo, Javier, un hombre de 27 años con discapacidad física de Guadalajara, relató a investigadores cómo su propia madre lo maltrataba y controlaba. Por ejemplo, cito las siguientes declaraciones que le hacía. Cuando voy a la escuela en el autobús, pido que me pongan un pañal, porque no puedo aguantar las ganas de orinar. Mi madre dice que si me mojo la ropa, me castigará y no me dejará ir a la escuela. El único lugar a donde voy, además de estar en la casa. La verdad, no sé qué hacer. Estoy en una situación muy difícil, sin opciones. Este testimonio nos ilustra la crueldad cotidiana que pueden enfrentar las personas con discapacidad en su propio hogar. Muchas veces que nadie se entere ni intervenga. Muchas gracias. Continúo con mi compañera. Bueno, ahora justamente hablando de los derechos y el marco legal que protege a las personas con discapacidad frente a la violencia, pues desde una perspectiva jurídica es fundamental saber que las personas con discapacidad cuentan con las mismas garantías que cualquier persona. Y además la ley prevé algunas medidas específicas para asegurar que estas garantías se cumplan en la práctica. Empecemos por la base, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo primero establece el principio de igualdad y no discriminación. A partir de significa que ninguna autoridad puede restringir tus derechos por el hecho de tener una discapacidad y que todos tenemos los mismos derechos fundamentales, como mencionaba anteriormente, y pues por lo tanto la discriminación va en contra de la Constitución. A nivel internacional, México es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también hablamos en un anterior live. Y ese tratado tiene también una jerarquía constitucional aquí en México y en él se reconocen derechos específicos y pues obliga al Estado justamente a asegurar el cumplimiento de esta convención. Y, por ejemplo, en el artículo 16 establece el derecho de las personas con discapacidad a ser protegidas contra toda forma de explotación, violencia y también abuso. Y pues justamente esto incluye los tipos de violencia que nos mencionó anteriormente mi compañero Jafet, y que esto tiene que ser en cualquier ámbito, desde el hogar, la escuela, el trabajo, las instituciones o incluso la comunidad, ¿no?
Y pues México, al haber ratificado este convenio, se comprometió internacionalmente a tomar medidas para prevenir, investigar y también sancionar la violencia contra las personas con discapacidad y a proporcionarles atención y rehabilitación siempre que hayan sido víctimas de esta violencia. Y bueno, en el plano nacional también contamos con varias leyes importantes que están enfocadas en proteger a las personas con discapacidad y a las víctimas de violencia en general. Por ejemplo, la ley para la inclusión de las personas con discapacidad, que es en el marco legal algo fundamental, porque su objetivo principal es promover, proteger y también asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, asegurando también su inclusión en la sociedad. Esta ley está impulsando políticas públicas que están apoyando la accesibilidad, la salud, también la educación, el trabajo y prohíbe también explícitamente la discriminación por motivo de discapacidad, aunque pues no dedica especialmente un artículo a la violencia, pero está reafirmando que las personas con discapacidad gozan de todos los derechos en igualdad de condiciones y que pues esto obviamente incluye el derecho a una vida libre de violencia. Por otro lado, también tenemos la Ley General de Víctimas y esta ley, que fue publicada en 2013, protege a todas las víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos, incluyendo, por supuesto, a las personas con discapacidad. Y pues establece varias acciones como recibir atención médica, psicológica y jurídica, medidas de protección también, reparaciones. Y pues esta ley ordena a las autoridades adoptar un enfoque diferencial con grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos, pues justamente las personas con discapacidad. Esto quiere decir, en otras palabras, que las personas al servicio del pueblo, por así decirlo, los fiscales, los policías, los jueces y los demás funcionarios públicos, deben hacer las adaptaciones y ajustes necesarios para que una víctima con discapacidad pueda acceder a la justicia en igualdad de condiciones que todas, pues, las demás personas, ¿no? Por ejemplo, puede ser mediante brindar un intérprete de lengua de señas para una víctima sorda, también materiales en braille o lectura fácil para una víctima pues ciega o con discapacidad intelectual, también permitir la asistencia de un facilitador o un apoyo en caso de que pues una persona pues por ejemplo tenga una discapacidad psicosocial, entre otras, ¿no? Este código también se une mucho con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que está pues reforzando la obligación, ¿no? Que es no atender estas necesidades, especialmente pues sin discriminar a las personas ni revictimizarlas. Y por otro lado, también tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y pues si bien esta ley está pues enfocada en prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, la menciono porque pues muchas niñas y mujeres con discapacidad enfrentan una doble vulnerabilidad por género y por discapacidad, y esta ley también define los tipos de violencia y crea mecanismos de protección como órdenes de restricción, refugios, y también pues un punto a mejorar quizás sería ese, ¿no? Que en esta ley no se menciona de forma específica a las mujeres con discapacidad ni las adecuaciones para garantizar su acceso pleno a la justicia, y esto ha sido incluso señalado por múltiples organizaciones y expertos, porque pues es necesario que también se empiece a ver un enfoque en políticas de atención a violencia de género que integren una perspectiva de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, para cuestiones como la comunicación de lengua de señas mexicanas, la accesibilidad física o pues el apoyo a mujeres con otros tipos de discapacidades, ¿no? Para que ellas también puedan denunciar y recibir ayuda. Por otro lado, también está la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y esta ley prohíbe toda práctica discriminatoria en ámbitos públicos y privados, y pues la incluyo porque la violencia contra las personas con discapacidad muchas veces nace de actitudes discriminatorias como menosprecio o considerarlos como inferiores o sin derechos, y esta ley obliga a las instituciones, como por ejemplo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, a recibir quejas y actuar en casos de discriminación, y pues puede abarcar justo casos de violencia y también la negación de servicios por motivos de discapacidad. Y por ejemplo, pues si un servidor público se niega a atender a una persona con discapacidad o pues la maltrata, puede enfrentar sanciones bajo esta ley. Y finalmente está también, por ejemplo, legislaciones penales, y los códigos penales federales y también de cada estado tipifican pues los delitos de lesiones, abusos, violencia familiar y también violaciones que aplican igualmente si la víctima pues es una persona con discapacidad. En algunos casos también el tener como víctima a una persona en situación vulnerable
por ejemplo, por discapacidad, pues se considera una circunstancia agravante que va a aumentar la pena. Y, por ejemplo, en el Código de la Ciudad de México, el Código Penal prevé el delito de violencia familiar y en su definición incluye explícitamente que si la violencia es contra el incapaz sobre el que es tutor o el curador, así lo dice como textualmente, pues también es una forma de violencia familiar sancionada y esto cubre, por ejemplo, a las personas con discapacidad bajo tutela y así que, pues legalmente, si alguien agrede a una persona con discapacidad, no puede salir impune y al contrario, pues puede ser perseguido, ¿no? Y con esto podemos ver que realmente el marco jurídico sí, mexicano pues sí está contemplando la protección de personas con discapacidad desde la Constitución, la Convención, hasta pues leyes generales y códigos locales, pero también el desafío pues real está en la implementación y que estas normas se cumplan en la práctica cotidiana y justamente más adelante vamos a hablar acerca de las barreras, pero antes pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Cuando enfrentamos estas situaciones de violencia. Muchas gracias. Es vital que nosotros como ciudadanos sepamos cómo reaccionar ante una situación de violencia, lo cual es crucial para las personas con discapacidad y su entorno. A continuación, se volverán a presentar pasos y recomendaciones sobre qué hacer si una persona con discapacidad está sufriendo violencia, ya sea por parte de familiares, cuidadores u otras personas. Estas acciones buscan proteger a la víctima, garantizar su seguridad y facilitar el acceso a la justicia. Número uno, procurar la seguridad inmediata. Si la persona se encuentra en peligro inminente, lo primero es garantizar su integridad física. En situaciones de emergencia, una agresión en curso, amenazas graves, etcétera, es necesario llamar al 911 de inmediato para solicitar ayuda policial o médica. Si es posible, aléjate o aleja a la persona vulnerable del agresor y busca un lugar seguro. En algunos casos, podría ser necesario acudir a algún refugio. Existen refugios de albergues para víctimas de violencia familiar. Por ejemplo, los centros de justicia para las mujeres ofrecen protección e incluso espacios de resguardo de emergencia. Y algunos de ellos trabajan en ser accesibles para mujeres con discapacidad. Lo importante es priorizar la vida y la integridad. Salir del entorno violento, aunque sea temporalmente, hasta que la situación sea atendida por las autoridades. Número 2. Denunciar el abuso ante las autoridades competentes. Presentar una denuncia formal es un paso esencial para detener la violencia de manera permanente y activar la protección legal. En México, las instancias a las que pueden acudir incluyen la Fiscalía o el Ministerio Público de la localidad, las agencias del DIF, de la familia, que atienden casos de maltrato a poblaciones vulnerables, y las comisiones de derechos humanos nacional, que en este caso sería la CNDH o su dependencia estatal. Al acudir a denunciar, informa claramente lo sucedido, qué tipo de violencia, quién es el agresor, desde cuándo ocurre y menciona si necesitas alguna adaptación por tu discapacidad. Por ejemplo, si tienes dificultad para comunicarte verbalmente o movilizarte. Por ley, las autoridades no pueden negarse a recibir tu denuncia por motivo de discapacidad. De hecho, están obligadas a adaptar el proceso a tus necesidades. Por ejemplo, asignarte un intérprete de lengua de señas mexicana si eres sordo, permitir que te acompañe un asistente personal o un perro de servicio, así como brindarte formatos accesibles si no puedes leer documentos comunes, entre otros ajustes. Si la primera autoridad a la que acudes no atiende correctamente e insiste y conoce que puedes escalar la queja, más adelante veremos hacer si te niega la atención. Número 3. Pedir y exigir ajustes razonables durante todo el proceso. Los ajustes razonables son modificaciones o apoyos que las instituciones deben proporcionar para que una persona con discapacidad esté en igualdad de condiciones. Al momento de denunciar y durante la investigación o juicio, se solicitan los ajustes que necesites. Algunos ejemplos: el intérprete de señas, un traductor si tienes discapacidad auditiva o del habla, asistente de lectura fácil o pictogramas si tienes discapacidad intelectual que te permitan declarar acompañado de un profesional de apoyo o de confianza, así como acceso a instalaciones físicas adecuadas, rampas, baños accesibles, salas privadas sin distracciones si tienes alguna discapacidad psicosocial, ya que las autoridades tienen la obligación legal basada en la Ley General de Personas con Discapacidad, así como la Ley General de Víctimas, deben brindar estos apoyos y un trato digno, confidencial y respetuoso, por lo que no hay que dudar en recordar si es necesario.
Si se nota una barrera, por ejemplo, formularios que no puedas llenar por ti mismo, es necesario pedir ayuda al personal o llevar contigo a alguien de confianza que te asista en el llenado, siempre asegurando que tu testimonio quede claro en la denuncia. Número 4. Documentar y guardar evidencia del maltrato. La documentación de los hechos violentos puede ser muy útil tanto para fortalecer la denuncia legal como para tu propio proceso de buscar ayuda. Si es seguro hacerlo, intenta reunir pruebas del abuso. Pueden ser fotografías de lesiones físicas, copias de mensajes de texto, audios o correos electrónicos donde el agresor te amenace o insulte, informes o certificados médicos y psicológicos que acrediten el daño que sufriste. Es necesario anotar fechas, lugares y detalles de cada incidente de violencia. Un diario o registro cronológico puede servir de apoyo cuando narres tu caso ante las autoridades. Si hay testigos, por ejemplo, vecinos que escucharon o vieron agresiones, pregúntales si estarían dispuestos a respaldar tu testimonio. Toda esta evidencia puede marcar la diferencia para que las autoridades dimensionen la gravedad de la situación y actúen con mayor diligencia. Número 5. Buscar apoyo en organizaciones civiles y redes de ayuda. Es importante mencionar que esa persona no está sola o no hay que pensar erróneamente que sería ella sola o solo enfrentando el problema. Diversas organizaciones de la sociedad civil en México brindan asesoría gratuita, acompañamiento legal y psicológico a personas con discapacidad que sufren violencia. Por ejemplo, Documenta AC, Libre Acceso a PAC y otros colectivos especializados pueden orientarte sobre cómo proceder, acompañarte a hacer trámites o incluso intervenir ante autoridades para exigir que te atiendan correctamente. Y número 6, recurrir a las instancias de supervisión si la denuncia no avanza. Lamentablemente, a veces las primeras autoridades no responden adecuadamente, por lo que si después de denunciar cierta indiferencia, maltrato o trabas por parte de servidores públicos, no hay que rendirse. Se cuentan con opciones adicionales. En primer lugar, se puede presentar una queja en el órgano interno de control de la institución o dependencia donde no te atendieron bien para reportar la negligencia o negativa. Si la discriminación es muy evidente, por ejemplo, te rechazaron la denuncia por tener discapacidad, puedes denunciar este acto discriminatorio ante el Ministerio Público, pero también ante la CONAPRED, que investigará la discriminación. Y en tercer lugar, puedes acudir a la CNDH o la Comisión de Derechos Humanos de tu estado para levantar una queja por violaciones a tus derechos. Estas comisiones emitirán recomendaciones a las autoridades involucradas para que corrijan su actuar. Si ninguna instancia nacional funciona y el caso es muy grave, incluso existen mecanismos internacionales. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde organizaciones como las mencionadas pueden ayudar a visibilizar tu caso. Lo clave es persistir, ya que toda persona merece ser escuchada y que se haga justicia. Así que es necesario utilizar todas las vías disponibles. Por lo que, en resumen, actuar ante la violencia implica proteger, denunciar y buscar apoyo. Puede ser un camino difícil. Las personas con discapacidad a menudo enfrentan procesos largos y agotadores para obtener justicia. Pero hay leyes que te respaldan y personas dispuestas a ayudarte. Romper el silencio es el primer paso para que el ciclo de violencia se detenga. Cada denuncia y cada caso visibilizado también contribuyen a que las autoridades mejoren y a que otras personas con discapacidad sepan si hay salida y que la violencia no debe tolerarse. Muy bien, ahora justamente retomando lo que estábamos hablando, en este punto quiero compartir qué recursos existen en México para apoyar a las personas con discapacidad que sufren violencia y cómo denunciar efectivamente. Y pues tener la ley de nuestro lado pues es importante, pero igual es importante saber dónde acudir y qué apoyos tenemos, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos también autoridades y canales de denuncia que, por ejemplo, el primer recurso siempre es una autoridad encargada de perseguir los delitos, que en este caso es la Fiscalía o el Ministerio Público, y pues cualquier persona que sea víctima de de un delito y sobre todo pues de violencia, como estábamos hablando anteriormente, tiene derecho a presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Y todas las fiscalías van a estar obligadas a tomar estas denuncias y brindarle las facilidades necesarias. Esto quiere decir que incluso la autoridad debe adaptar su proceso para que la persona pueda denunciar sin barreras y significa que pues no puede negarse a atender a una persona con discapacidad y si la víctima necesita un intérprete o si requiere ayuda especializada, se debe proporcionar también. Por otro lado, también
Hoy en día, por ejemplo, existen algunos recursos como denuncias digitales en algunas entidades, sobre todo es el caso de Ciudad de México, donde se puede denunciar violencia familiar en línea. Y pues si la persona tiene dificultad para desplazarse, esto puede ser una opción muy útil. Y en número dos también tenemos las instituciones de apoyo integral, porque como bien dijimos, denunciar es el primer paso, pero también la víctima va a necesitar siempre apoyo emocional, apoyo legal y posiblemente también protección física. Y pues afortunadamente en México contamos con instituciones dedicadas a esto y pues muchas de las cuales han incorporado varios servicios para personas con discapacidad. Por ejemplo, los centros de justicia de las mujeres en varios estados que pues también brindan atención psicológica, asesoría jurídica, refugio temporal. También está el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar y unidades como equivalentes en otros estados, porque es específicamente de la Ciudad de México, que brindan apoyo interdisciplinario a las víctimas de violencia familiar. También el DIF nacional y los DIF municipales y estatales, que suelen tener programas de protección para personas en situación de vulnerabilidad y, por ejemplo, pues en este caso, si una persona con discapacidad sufre de violencia, el DIF puede intervenir mediante trabajo social y brindar servicios de estancia temporal o incluso canalizar albergues. También está la Comisión de Derechos Humanos y las comisiones estatales, tanto, o sea, la Comisión de Derechos Humanos nacional y estatales, y estas no persiguen como tal los delitos, pero sí van a atender las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades, sobre todo y, por ejemplo, si una autoridad se está negando a recibir tu denuncia o te maltrata por tu discapacidad, puedes acudir a esta comisión y pues levantar una queja por violación del derecho a la igualdad y al acceso a la justicia y ellos mismos te pueden emitir recomendaciones y lograr que se sancione a este funcionario o que bien se corrija como el procedimiento, ¿no? También está la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que este pues va a recibir quejas y va a poderte apoyar en lo que tú necesites y también te llegan a negar el servicio en cualquier ámbito, pues te van a, ellos pueden intervenir de inmediato y pueden mediar con la institución o incluso dar como medidas complementarias, además de que existen líneas de ayuda como el 911 y pues otros recursos que también ahorita vamos a mencionar. Y por otro lado, pues también existen organizaciones de la sociedad civil y redes de apoyo, como fue mencionado, por ejemplo, esta Documenta AC, que igual ahorita vamos a hablar un poquito de un caso que esta organización trató y que fue muy importante en términos de derechos humanos. Y esta organización pues asesora jurídicamente a personas con discapacidad en situación de cárcel o proceso penal. También está Disability Rights International, que hace investigaciones y litigio internacional en casos de abusos graves. Y hay otras fundaciones como Libre Acceso, APAC, Pasos, otro que se llama Mexicanas con Discapacidad, que ofrecen desde asesoría legal hasta refugio, terapia, según lo que tú necesites, ¿no? Y también hay redes de personas con discapacidad que se apoyan mutuamente. Y pues un aspecto muy clave es la accesibilidad en la denuncia. Y pues yo quiero recalcar algunos derechos específicos que existen al denunciar, como es lo del derecho a un intérprete o un asistente, también derecho a instalaciones accesibles, también derecho a un trato digno y sin discriminación. Y pues ahora también hablando de qué pasa si, pese a todo lo anterior, una autoridad se niega a atender a una persona con discapacidad que quiere denunciar porque pues desgraciadamente es algo que puede ocurrir por prejuicios, por ignorancia, que algún mal funcionario podría intentar rechazar la denuncia. Si esto ocurre, hay medidas para defenderse y pues como mencionamos, según las recomendaciones, la persona pues puede presentar una queja ante el órgano interno de control de esa institución, o sea, denunciar directamente como dentro de la institución, o también puede denunciar por escrito mediante pues mencionar que es un acto de discriminación ante el mismo Ministerio Público o ante la CONAPRED. También puede acudir a las instituciones como la Comisión de Derechos Humanos y levantar una queja formal. Y pues esas acciones pueden ejercer presión para las autoridades y que estas autoridades cumplan. Y pues, por ejemplo, la CNDH puede emitir varias medidas y recomendaciones para que se tome la denuncia de la persona y se sancione a las personas responsables. Y pues no importa tu tipo de discapacidad, las instituciones siempre deben de adaptarse a ti y no tú adaptarte a ellas. Y si, y si la primera puerta pues no abre, siempre se puede tocar a la siguiente.
Y pues, por ejemplo, quizá un policía pues, no te hizo caso en este momento, pero puedes acudir al superior o a derechos humanos. Hay herramientas legales para exigir que se te atienda correctamente y eso es lo que se tiene que recordar siempre. Y pues a veces iniciar el proceso es lo más difícil y por eso el acompañamiento es muy útil. Y recomendamos ampliamente acercarse a estas organizaciones civiles o incluso a la Defensoría Pública, que cada estado pues tiene defensores públicos, ¿no? Que pueden asesorar gratuitamente a las víctimas. Y hay que recordar siempre que las personas con discapacidad no están solas ni solos, hay una red de apoyo. Y bueno, ahora en el siguiente bloque vamos a hablar de algunos obstáculos que pues, lamentablemente pueden existir cuando se intentan denunciar, pero también vamos a hablar de cómo se pueden superar, ¿no? Y también vamos a compartir ahorita unos casos, como habíamos mencionado anteriormente. Como mencioné a mi compañera anteriormente sobre a qué instituciones u organismos acudir, desafortunadamente en la práctica pueden llegar a surgir este tipo de barreras, por lo que a pesar de los recursos existentes, muchas personas con discapacidad que sufren violencia no logran denunciar o no obtienen justicia debido a múltiples barreras en el camino. Identificar estas barreras es importante para entender por qué tantos casos quedan impunes o ni siquiera salen a la luz. Entre las principales barreras para denunciar y acceder a la justicia, en primer lugar se encuentran las barreras actitudinales. Actitudinales. Estos son los prejuicios y estereotipos que hacen que las autoridades o la sociedad duden de la palabra de la persona con discapacidad. Por ejemplo, una mujer con discapacidad intelectual y víctima de un abuso sexual puede enfrentar la incredulidad o minimización de su testimonio. Policías o jueces que piensan erróneamente que ella no entiende lo que ocurrió o que está exagerando. De igual forma, algunas autoridades podrían tratar a un denunciante con discapacidad como si fuera incapaz de decidir o de explicar por sí mismo, restándole importancia a su denuncia. Esta actitud paternalista o discriminatoria socava la confianza de la víctima y puede hacerle desistir. Comentarios como seguro lo estás inventando o es por tu bien invalidan la experiencia y constituyen en sí mismos una forma de violencia institucional. Por lo que superar esta barrera requiere sensibilización y quienes atienden estos casos crean en las víctimas y traten con respeto y seriedad sin importar su discapacidad. En segundo lugar, tenemos la barrera legal. Esta se refiere a obstáculos en el marco jurídico o los procedimientos que impiden o complican que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos legales. Un ejemplo grave es la figura de la tutela legal o interdicción vigente aún en algunas legislaciones, por lo cual a ciertas personas con discapacidad intelectual o psicosocial se les declara incapaces de tomar decisiones legales y se les asigna un tutor. En tales casos, la ley puede exigir que el tutor sea quien presente la denuncia o quien lleve el proceso. Esto puede crear un conflicto de interés enorme si precisamente el tutor o familiar es el agresor, dejando a la víctima literalmente atrapada sin poder legal de la denuncia. Aunque ha habido avances, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la interdicción en 2021 por discriminatoria y actualmente se está reformando la ley para eliminarla. Sin embargo, en la práctica, muchas personas con discapacidad aún enfrentan esta traba. Otras barreras legales incluyen la falta de protocolos adecuados. Por ejemplo, si una persona sorda va a denunciar y esta persona está sola, la ley podría requerir que firme una declaración escrita que ella no puede entender sin intérprete viciando el proceso. También la falta de capacidad jurídica reconocida para las personas con discapacidad en general dificulta que contraten abogados, otorguen poderes legales o tomen decisiones en juicios sin permisos de terceros. Todas estas cuestiones legales requieren reformas y ajustes para garantizar que la persona con discapacidad pueda acceder directamente a la justicia sin intermediarios que puedan obstaculizarla. En tercer lugar, tenemos las barreras físicas. Estas son las dificultades arquitectónicas y de infraestructura que impiden el acceso a las instancias de denuncia y justicia. Aún hoy, muchas agencias del Ministerio Público, fiscalías, juzgados o comisarías no cuentan con rampas, elevadores ni señalización adecuada. Imaginemos una víctima en silla de ruedas que llega a decidir a denunciar, pero la agencia está en un segundo piso sin elevador. La persona no puede ni entrar o tiene que depender de alguien que la cargue, violando su dignidad. O pensemos en la falta de espacios adecuados. Quizá una persona con autismo deba dar su declaración en una oficina ruidosa y llena de gente.
generándole sobrecarga emocional, o una mujer con discapacidad que deba relatar violencia sexual en un espacio sin privacidad, inhibiéndola de hablar directamente. Incluso detalles como ausencia de baños accesibles en las instalaciones pueden entorpecer la permanencia de la víctima durante el trámite. Estas barreras físicas transmiten el mensaje de que aquí no pensamos en personas con discapacidad, desalentando la denuncia. En cuarto lugar, tenemos las barreras comunicativas y tecnológicas. En pleno siglo XXI, la comunicación con las autoridades muchas veces sigue sin ser accesible. Por un lado, pocas instituciones cuentan con intérpretes de lengua de señas u otros facilitadores de comunicación en sitio, por lo que una persona sorda con discapacidad auditiva o con dificultades del habla puede pasar un calvario para hacerse entender. Por otro lado, las plataformas tecnológicas como páginas web aún presentan quejas en línea, aplicaciones de atención a la víctima aplicaciones como de atención a la víctima, e incluso los formularios electrónicos no siempre están adaptados a los lectores de pantalla para personas ciegas o con formatos de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, si una mujer ciega quiere presentar una queja a través de Internet, podría encontrarse con un portal web incompatible con su software lector, o si un hombre con discapacidad intelectual recibe una citación escrita con lenguaje legal complejo, no podrá comprenderla sin asistencia. Esta falta de accesibilidad comunicativa crea frustración y puede hacer que la persona abandone el proceso por pura desesperación. Además, barreras tecnológicas incluyen la ausencia de alternativas de contacto. ¿Qué pasaría si una persona sorda ante una línea de emergencia que solo funciona vía llamada de voz? Aunque existen esfuerzos como aplicaciones de denuncia en texto, no están ampliamente difundidos, por lo que es necesario que garantizar que la información y la comunicación sean accesibles. En quinto lugar, tenemos la barrera económica y de dependencia. Muchas personas con discapacidad enfrentan condiciones de pobreza o dependencia económica que las colocan en desventaja a la hora de buscar justicia. En numerosos casos, el agresor también es quien provee el sustento o los cuidados diarios. Por ejemplo, un esposo, un padre o madre o algún familiar. La víctima puede sentir pánico de denunciar porque teme perder ese apoyo económico o de cuidados y quedarse completamente desamparada. Por ejemplo, una mujer con discapacidad que sufre de violencia de su pareja puede pensar, ¿cómo voy a sobrevivir si él se va? ¿O quién me va a ayudar con mis terapias? ¿Quién me va a pagar mis medicinas? Este miedo es comprensible, pues el Estado muchas veces no ofrece las alternativas suficientes, o apoyos gubernamentales, asistentes personales o pensiones dignas, que le den a la persona con discapacidad la confianza de independizarse del agresor. Adicionalmente, denunciar implica costos. Transporte a la fiscalía, que puede ser caro o muy complicado para la persona, si necesita alguna movilidad especial, así como posibles gastos de abogados si no te proporcionan a uno de oficio. Tiempo invertido que quizá impide trabajar o estudiar. Si la persona vive en una zona rural o lejos de las oficinas, el coste de viajar continuamente para el proceso también pesa. Todas estas cargas económicas desincentivan a la búsqueda de justicia. De hecho, muchas víctimas terminan dependiendo completamente del agresor y sienten que denunciar es morder la mano que les da de comer, quedándose atrapadas en la violencia por necesidad. Superar esta barrera requiere fortalecer redes de apoyo, como por ejemplo podrían ser refugios, ayuda económica de una emergencia, asistencia social, para que la persona sepa por sí, para que la persona sepa que sí podría salir adelante sin su agresor. Volvemos con mi compañera. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos acerca de algunas historias de resistencia y de defensa de derechos humanos. Y pues quiero compartir varias historias reales, bueno, dos historias reales específicamente, de personas que enfrentaron la violencia, denunciaron y defendieron sus derechos. Y pues estas historias nos demuestran que a pesar de todas las dificultades, sí es posible lograr justicia o al menos generar un cambio, sobre todo cuando hay una organización o un apoyo colectivo. El primero es el caso de Arturo Medina Vela. Arturo es un joven con discapacidad psicosocial e intelectual que vivió una situación extrema de violación a sus derechos. En el año de 2011, cuando él tenía 21 años, fue detenido por la policía en Ciudad de México y estaba acusado de robo, pues de un delito que no cometió, ¿no? A pesar de que su madre presentó varios documentos comprobando su discapacidad y, por ejemplo, él ni siquiera sabía conducir y lo acusaban de robar un auto.
las supuestas pruebas pues nunca aparecieron y en lugar de liberarlo, las autoridades lo declararon inimputable por su discapacidad, una figura legal que bajo pues un pretexto de dar tratamiento médico, pues se le niega como un derecho a defenderse o a impugnar como tal los cargos, y así Arturo pasó 4 años encarcelado sin ninguna prueba y estaba en un centro psiquiátrico penitenciario sin haber sido condenado formalmente. Pero aún así, pues su familia nunca se rindió y su mamá, llamada Judith, apeló muchas veces ante el juez, y aunque no la escuchaban, algunas organizaciones de la sociedad civil entraron como al tema. Principalmente la ONG que mencionamos anteriormente, Documenta AC, tomó el caso de Arturo y lo llevó como a un plano internacional. Y así fue que en 2019 un comité de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad revisó la situación y concluyó que habían violado gravemente sus derechos y pues exigió al gobierno mexicano una reparación. Y gracias a toda esta presión ocurrió algo histórico, y fue que en octubre de 2021 el Estado mexicano reconoció públicamente su responsabilidad y le ofreció una disculpa pública a Arturo por las violaciones cometidas en su contra. Y fue la primera vez que el Estado había admitido haber violado los derechos de una persona con discapacidad y pidió perdón por ello. Un acto, pues como digo, fue calificado como histórico. Y en esa ceremonia, autoridades federales reconocieron que pues se le había negado a Arturo el derecho a tener un juicio justo, y se prometieron que iban a haber reformas a las leyes y prácticas para que no se repitiera esa situación con otras personas. Y pues esta historia, si bien es dolorosa, también es de resistencia, porque Arturo y su familia lucharon 10 años buscando una reivindicación de sus derechos, y con apoyo de justamente organizaciones lograron que la ONU pues escuchara su caso y que el gobierno se viera obligado a actuar. Y ahora hoy Arturo pues ya es libre, y su caso está impulsando varias reformas para que la figura de inimputable, que pues básicamente trataba de a las personas con discapacidad como incapaces de tener un debido proceso, sea eliminada o modificada conforme a la Convención de la ONU, y así se reconozca también la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y pues también nos deja una lección muy importante, que es la relevancia que tiene la asesoría legal especializada, porque sin la intervención de abogados y activistas, pues probablemente Arturo seguiría invisible, ¿no?, en alguna institución. El caso segundo es un caso llamado Casa Esperanza, y fue una denuncia internacional de abusos institucionales. Y pues este caso también reveló cómo a través de la presión internacional pues se pudieron hacer cambios, porque Casa Esperanza era o es pues el nombre de una institución para personas con discapacidad en la Ciudad de México, y durante años fue literalmente una casa pues como de terror para decenas de niñas y niños y también adultos con discapacidad que estaban ahí internados. Y pues lo que sucedía es que tras investigaciones de una ONG que también mencionamos anteriormente, que es la de Disability Rights International, sacaron a la luz que las personas que vivían en esta casa sufrían tortura y abusos. Por ejemplo, los mantenían encerrados, también estaban atados físicamente, habían sufrido violencia sexual, y pues todas las mujeres y también niñas las esterilizaban forzosamente como una política de la institución. Y de hecho las propias autoridades de la Ciudad de México pues sabían como estas irregularidades desde el 2013, y porque estaba como en una lista que era de lugares de alto riesgo, pero aún así ninguna autoridad había hecho nada para rescatar a las personas que estaban en ese lugar. Y hasta en 2014 que esta ONG de Disability Rights International visitó la institución y documentó con detalle pues cómo eran las violaciones, y pues hubieron casos muy muy fuertes que ellos mencionaron en su informe, que se fue llamado Sin Justicia, e incluso las residentes pues narraron como historias muy muy fuertes y muy trágicas que vivieron por los mismos autoridades, por los mismos directores y por empleados. Y pues incluso los mismos pues como directivos de la institución pues admitieron que sí habían pasado por estos abusos, y que pues en lugar de como tal combatirlos pues preferían hacer como otras acciones o literalmente ignorarlos, ¿no? Y después de esto la organización llevó la evidencia al DIF buscando que se actuara, y en 2015 se logró hacer como justicia, y entonces se logró sacar a la mayoría de los residentes de la casa,
y los trasladaron a otras instituciones, aunque pues tristemente también algunas fueron inadecuadas y ante la inacción del Estado mexicano para verdaderamente solucionar el problema, otras organizaciones se presentaron ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y hoy, actualmente esta comisión está investigando la responsabilidad que tiene el Estado mexicano sobre las atrocidades pues, que cometieron en esta casa. Y es un caso emblemático porque lleva a las demandas de justicia como también a internacional y pues está como acusando al Estado mexicano de muchas acciones, pero pues con estos dos ejemplos podemos ver que hay como muchas facetas de resistencia y también de denuncia colectiva de violaciones sistemáticas que pues pueden escalar a nivel internacional y pues aún así en México todavía hay como más historias inspiradoras que nos demuestran que cada vez que alguien rompe el silencio, se está organizando con otros y también está exigiendo sus derechos, está haciendo un precedente que puede ayudar a muchas personas, como son estos casos, que actualmente pueden ayudar a otras personas con discapacidad y que realmente pueden hacer que la prensa y la sociedad civil pues se involucren, ¿no? Y empiecen a amplificar las voces. Y el caso, por ejemplo, de Arturo, pues salió en medios nacionales, internacionales y generó una conciencia y empatía pública. Y también lo mismo el caso de Casa Esperanza. Y por eso, pues contar estas historias no solamente está honrando pues la valentía de quienes la vivieron, sino que también está enviando un mensaje de que estas personas pues no están solas y que si vives violencia, realmente otros han pasado por esto y han logrado cambiar las cosas. Y tú también puedes alzar la voz y habrá quien te apoye realmente. Muchas gracias a mi compañera por compartir las trágicas historias obtenidas por The Human Rights Watch, por lo que nosotros a sociedad, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? Por lo que considero que el rol de la sociedad y los aliados debe de considerarse en prevenir y erradicar la violencia contra las personas con discapacidad. No recae únicamente en el gobierno, también en la sociedad civil, en las familias, la comunidad y aliados en general que juegan un papel fundamental. Cuando hablamos de aliados, nos referimos a todas aquellas personas e instituciones que, aunque no formen parte del Estado, pueden apoyar a las personas con discapacidad. Desde organizaciones no gubernamentales hasta vecinos solidarios, profesionales de la salud, educadores, medios de comunicación. Algunas de las contribuciones claves que la sociedad civil y aliados pueden hacer son, en primer lugar, visualizar el problema. Uno de los roles más importantes es sacar a la luz estos casos de violencia que suelen permanecer ocultos por ciertos tabús o pensamientos de la sociedad mexicana. Las organizaciones civiles, colectivos de personas con discapacidad y activistas pueden realizar campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales para educar al público sobre la violencia hacia estas personas. Es vital que estas campañas sean accesibles, con lenguaje claro, subtítulos, interpretación en lengua de señas, así como los formatos alternativos correspondientes, para incluir también a las propias personas con discapacidad en el mensaje. La visibilización también implica documentar y dar difusión a historias reales. Por ejemplo, los informes que se mencionaron antes del Human Rights Watch o investigaciones que se mencionaron en los ejemplos o que mencionó mi compañera de Documenta hace en 2024, donde se sacaron del anonimato muchos testimonios, logrando que el tema apareciera en la agenda pública. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de cubrir de estos casos con respeto y sin sensacionalismo, enfocándose en la problemática estructural. Asimismo, las propias personas con discapacidad que son sobrevivientes de violencia, si se sienten en condición de hacerlo, al compartir sus experiencias, pueden ayudar a otras en situación similar a reconocer que no están solas. Cada historia contada rompe el mito de que esto no sucede y obliga a la sociedad a enfrentar la realidad. En segundo lugar, se tienen que capacitar a las autoridades y profesionales, ya que la sociedad civil puede impulsar y colaborar en la formación y sensibilización de quienes están en posición de ayudar a las víctimas. Esto incluye ofrecer capacitaciones a policías, ministerios públicos, jueces, personal médico y trabajadores sociales sobre derechos de las personas con discapacidad, por lo que es necesario la incorporación de formas de comunicación accesible y manejo adecuado de casos de violencia con perspectiva de discapacidad. Varias ONGs en México han desarrollado manuales y talleres para este fin.
Por ejemplo, organizaciones de y para personas sordas entrenan a policías en lengua de señas básicas para comunicarse en emergencias. Colectivos de personas con discapacidad intelectual explican a funcionarios cómo tomar declaraciones de manera comprensible. Grupos de psicólogos enseñan técnicas para brindar apoyo emocional sin infantilizar a la víctima. Profesionalizar la respuesta es crucial. Un funcionario capacitado será más empático, identificará mejor a la violencia y sabrá aplicar las leyes correspondientes. La sociedad civil también puede incidir en los planes de estudio de universidades, por ejemplo, Derecho, Medicina, Trabajo Social, para que incluyan contenidos sobre discapacidad y violencia, formando nuevas generaciones de profesionales más conscientes. Después, acompañar y apoyar a la víctima. Diversas organizaciones y personas actúan como aliados directos de las víctimas en su camino hacia la justicia. Este rol de acompañamiento puede tomar muchas formas. Por un lado está el apoyo legal. Abogados de organizaciones civiles suelen llevar casos pro bono. Esto quiere decir que estos casos son gratuitos, representando a personas con discapacidad que sufrieron violencia o asesorándoles sobre cómo navegar el proceso judicial. Un ejemplo destacado fue el caso de Arturo Medina. Como mencionaba anteriormente mi compañera, estuvo encarcelado 4 años sin pruebas. Con el apoyo de su familia y esta organización civil, incluso de las instancias internacionales de la ONU, Arturo no solo no logró salir libre, sino en 2021 una disculpa pública del Estado de México por la violación de sus derechos. El primer caso de este tipo es considerando un acto histórico en México. Esto demuestra el poder del acompañamiento legal y la presión pública conjunta. Por otro lado, está el apoyo psicológico y social. Hay organizaciones que proveen atención psicológica especializada a víctimas con discapacidad, entendiendo sus contextos particulares. Estos grupos de apoyo entre pares, reuniendo a sobrevivientes para que escuchen y aconsejen mutuamente, y gestión de servicios. Por ejemplo, facilitar el transporte adaptado para que la víctima pueda asistir a audiencias o intérpretes voluntarios que la acompañen a rendir su declaración. La sociedad civil también puede ofrecer refugio temporal o coordinar con albergues existentes para adaptarlos. Toda esta red de soporte alrededor de la persona es muchas veces la diferencia entre que pueda perseverar en buscar justicia o desista. Un aliado también puede ser un miembro de la comunidad común y corriente. Ser aliado implica, por ejemplo, acompañar a tu vecino con discapacidad o poner su denuncia si sabes que sufre maltrato o ayudarle a entender un documento legal o cuidarle a sus hijos mientras se asiste a una terapia. Estos actos son solidarios que pueden ayudar a aliviar la carga de la vida. Asimismo, también necesitamos presionar para reformas legales, políticas y públicas, ya que la incidencia en cambios estructurales es otra tarea clave de colectivos y aliados. Muchas de las barreras legales mencionadas anteriormente solo serán eliminadas cambiando leyes o reglamentos o prácticas institucionales. La sociedad civil organizada puede elaborar propuestas, con legisladores y visibilidad la necesidad de reformas actuales. Un ejemplo actual es la lucha por eliminar la interdicción, que como se mencionó anteriormente, ya fue declarada inconstitucional en la Suprema Corte. Sin embargo, es necesario darle visibilidad con la finalidad de que muchas personas entiendan que esta figura, que antes sustituía los derechos y obligaciones de la persona, ahora figura más como un acompañamiento. Por lo que decidir es el derecho. Gracias a esta presión, el Congreso de la Unión aprobó en 2022 un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que acaba completamente con la figura de la interdicción a nivel nacional. Entrará en vigor gradualmente con el paso de los años. Asimismo, la Ciudad de México también avanzó en reformas locales. Las organizaciones abogan porque las leyes contra la violencia, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una libre de violencia, integren explícitamente la perspectiva de discapacidad, asegurando que los refugios para las víctimas sean accesibles o que se destinen recursos para asistentes personales de mujeres con discapacidad que denuncian. Otra área de presión es exigir mayor presupuesto público para servicios de apoyo, más intérpretes, más centros de atención especializada, más capacitación continua. Cada reforma lograda es un paso para prevenir futuras violencias o atender mejor las existentes. La movilización ciudadana también cuenta con protestas pacíficas, campañas en redes sociales como la que se está haciendo presentemente, cartas públicas. Todas estas acciones ejercen presión para que las autoridades no puedan ignorar el problema.
Por el otro lado, también generar datos e investigaciones. Como vimos, la falta de estadísticas sobre personas con discapacidad y violencia contribuye a la invisibilidad. Por eso, la sociedad civil, incluyendo las academias, los ONGs y colectivos, juegan un rol vital en investigar y recopilar datos donde el Estado no lo hace. Pueden realizar encuestas, estudios de caso, solicitudes de información para dimensionar el fenómeno. Sin datos, no hay políticas públicas efectivas, pues es fácil diseñar programas o asignar recursos a algo que no se ve. Por ejemplo, Documenta AC llevó a cabo en 2022 un informe sobre violencia contra mujeres con discapacidad, exponiendo estadísticas específicas y casos que permitieron comprender la barrera de género y discapacidad en el acceso a la justicia. Disability Rights International, por su parte, durante años documentó abusos en instituciones, como el anterior caso de Esperanza mencionado, donde 37 personas con discapacidad fueron víctimas de encierro y abuso sistemático. Estas investigaciones independientes muchas veces empujan al gobierno a actuar. Además, la academia puede colaborar desarrollando metodologías inclusivas para que las encuestas nacionales como el ENDIRE, la cual es la encuesta sobre violencia contra mujeres, incluyan a las mujeres con discapacidad en sus muestras y preguntas. Un avance en este sentido ayudaría a conocer cuántas personas con discapacidad sufren violencia, en qué contextos, qué tipos de agresores, etcétera. Y con esta información, diseñar medidas preventivas más focalizadas. También es el labor de la sociedad civil crear observatorios y mecanismos de seguimiento que vigilen cómo responden las autoridades a las denuncias de personas con discapacidad para así exigir cuentas y mejorar los procedimientos. Regresamos con mi compañera. Muchas gracias. Bueno, ahora para concluir, quiero resumir algunos mensajes claves de esta charla y dejar una reflexión final. A lo largo de este Facebook Live hemos visto que la violencia contra las personas con discapacidad es algo real, pero frecuentemente invisible, y que para combatirla requiere conocimiento, voluntad y también empatía de toda la sociedad. En primer lugar, las personas con discapacidad tienen derecho a una vida libre de violencia en todos los entornos, y ni la familia, ni los cuidadores, ni nadie puede justificar el maltrato con excusas como pues es por su bien o aprovechando pues su vulnerabilidad. Debemos dejar atrás estos mitos y paternalismos y pues por ejemplo entender que negar que la autonomía o infantilizar incluso a una persona con discapacidad también puede ser una forma de violencia psicológica. El primer paso, pues justamente es reconocer que existe esta violencia y no normalizarla. También está el conocer las leyes y recursos disponibles que va a marcar una diferencia, porque pues hoy aprendimos que existen bases legales, desde la Constitución hasta la Convención de la ONU, y leyes específicas que van a proteger a las personas con discapacidad. Y estos derechos deben traducirse también en la realidad y no solamente quedar en papel. Por eso hay que difundir entre la comunidad con discapacidad que sí se pueden exigir ajustes razonables y sí pueden denunciar y ser escuchados y no están solos en este proceso. Mientras que más personas estén informadas sobre sus propios derechos, menos podrán también aprovecharse, ¿no?, de las oportunidades y de estas situaciones. También en número 3, también quiero aclarar que pues hemos identificado que hay varias barreras en el camino a la justicia y también es parte de la tarea del Estado que debe de eliminarlas. Justamente hacer que cada ministerio público, que cada juzgado sea accesible y capacitar a los funcionarios para que para que tengan un trato adecuado. También incorporar las figuras como intérpretes, psicólogos y facilitadoras. Y aunque hay avances, aún falta mucho camino por recorrer y debemos exigir a nuestras autoridades que cumplan con esta obligación. Como dijo específicamente Documenta, en el caso de Arturo, pues es importante y también es urgente que el Estado mexicano cumpla con las modificaciones que se deben hacer a las leyes federales y locales para, para que haya una capacitación y se cumpla totalmente la cadena como de justicia que debe de existir, ¿no? Y pues en otras palabras, lo que le pasó a Arturo no le pase a nadie más y que tampoco haya otra casa de esperanza por ahí, ¿no? Que esto se solucione realmente. También pues la violencia contra las personas con discapacidad no es solamente un asunto pues privado, es un tema público que nos atraviesa a todos y la sociedad civil, si bien ha hecho mucho, también necesita que nos sumemos, ¿no? Que si eres un profesional que te informes, que ofrezcas tus habilidades, si eres parte de una familia pues que escuches y que creas a tus parientes con discapacidad si denuncian abusos.
también si eres ciudadano, que no seas indiferente y que también denuncies tú si ves a una persona con discapacidad siendo maltratada en la calle, pues en la escuela, en la tienda, y que recordemos que muchas veces muchas víctimas no pueden alzar la voz fácilmente y necesitan a veces que nosotros seamos también ese apoyo para ellas, para que lo logren hacer. Y que también, a pesar de todo, pues hay motivos para tener todavía esperanza, ¿no? Conocimos historias donde justamente ahí, al final la verdad sale a la luz y la justicia, aunque un poco tardía, empieza a llegar y que cada vez que una persona con discapacidad logra escapar de la violencia y reconstruir su vida, o que incluso un culpable es sancionado, también es una victoria pues colectiva, ¿no? De todas las personas con discapacidad y debemos amplificar todas estas historias de resistencia para que inspiren a otras personas a no rendirse y a poder denunciar. Y pues justamente para cerrar, construir un México verdaderamente incluyente va a implicar también romper el silencio que existe alrededor de la violencia, porque pues implica asegurar que la frase de que nadie se quede atrás sea una realidad y no solamente un lema, ¿no? Y si logramos que más gente conozca del tema, que las propias personas con discapacidad conozcan sus derechos, que las instituciones actúen con sensibilidad y que nosotros como sociedad actuemos unidos, pues entonces también vamos a estar más cerca de erradicar esta violencia. Y pues ya, eso sería todo. Finalmente les agradecemos mucho su atención. Les invitamos también a que esta conversación no termine aquí, que podamos llevar este conocimiento a nuestras comunidades, que apoyemos a las organizaciones que trabajan en el tema y sobre todo que escuchemos a las personas con discapacidad, ¿no? Que creamos en ellas y que caminemos a su lado en la defensa de los derechos. Y pues solamente así vamos a poder garantizar que haya una vida libre de violencia y que es una realidad para todas y todas, sin importar pues nuestra condición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una plática muy interesante. Yafet, ¿ibas a comentar algo? Este, no, para nada, solo fue darle gracias al público y pues gracias a todos por permitir escucharse y que la conversación no solo de aquí. Fue sin duda alguna una charla muy interesante de un tema que realmente preocupa a mucha gente con discapacidad, a familia, a la gente que está alrededor de una persona con discapacidad, cuidadores, etcétera. Pero antes de exponer mi punto de vista, hay una pregunta que les dejaron en el Facebook Live. No sé si por favor, Fernanda, la pudieras leer. Sí, claro, muchas gracias a Carol y Jafet por esta plática. La verdad es que fue muy interesante. Pero en el Facebook Live nos dice José, hola, tengo parálisis cerebral infantil, problemas de lenguaje, manejo la computadora con el pie y su pregunta es, ¿existe o ya no la interdicción? Pues el estado de interdicción, que antes era una figura que reemplazaba completamente la opinión y los derechos de la persona con discapacidad, fue eliminada completamente, ya que, como se mencionó anteriormente, este estado de interdicción podría representar intereses contrarios o ser la persona que tenía el estado de interdicción, ir sobre los intereses de la persona con discapacidad, por lo que en la actualidad la figura jurídica que se creó busca ser más un acompañamiento que una sustitución. Ok, muchas gracias. Fer, ¿podrías leer los comentarios, por favor? Sí, claro. Alexa Bucio nos dice, ¿qué historias tan increíbles me llegaron al corazón? Caro nos dice, excelente información, compañeros. Diego nos dice, increíble presentación. Fer nos dice, la información muy buena, me gustó mucho, muchas gracias por compartir. Silvana, qué historias tan interesantes, me impactó mucho el caso de Casa Esperanza, me alegra que se haya difundido la información, qué bueno que se alzó la voz. Esos son todos. Muchas gracias. Invitaré a las personas a que si ven este video después, dejen sus comentarios
que posteriormente se los voy a hacer llegar al Caro y ella para aclarar las dudas. Ahora, yo les quería comentar, es un tema sí, muy interesante, muy importante. Desgraciadamente hay casos o más casos como el de Casa Esperanza. Yo alguna vez leí uno en el que se dieron cuenta, pero por un empleado de otro lugar, también en la Ciudad de México, pero fue un empleado el que denunció todos los abusos que hacía. Entonces, desgraciadamente, hay más lugares que se aprovechan o disfrazan que van a brindar un servicio en favor de las personas con discapacidad y realmente violan todos sus derechos. Y es muy también importante que la sociedad sea consciente de la importancia de respetar los derechos de las personas con discapacidad. Como muchas veces he contado, la gente cree que porque tener una discapacidad ya se pierden los derechos. Y no, está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y están más enfocados. Está la Constitución. Aquí en Puebla hay una legislación. Entonces sí hay derechos y sí es importante que personas relacionadas con la discapacidad y no conozcan estos derechos. Por otro lado, también es importante de que me he enterado de casos en que una persona con discapacidad tiene a una pareja, a una persona que no tiene discapacidad, pero además del maltrato físico que podría ser, también hay el maltrato psicológico. Entonces, sí deben ir a instancias como el DIF, que da todos los servicios, como la Comisión de Derechos Humanos aquí en Puebla o la Nacional, pero para que haya un antecedente de todo lo que se está viviendo. Me gustó mucho la plática que ustedes dieron porque yo siento que está muy interesante y también muy sencilla en cuanto al lenguaje que ustedes dieron. Porque a pesar de que estudian derecho, no metieron tantos tecnicismos ni nada. Ya utilizaron un vocabulario que toda la gente puede entender. Muchas felicidades y muchísimas gracias. No sé si quisieran agregar algo más o sus demás compañeros quisieran agregar algo. Adelante, el micrófono es de usted. Bueno, pues yo solamente agradecer justamente a la audiencia y también que si tienen interés como en estos temas, justamente que nos sigan también en las demás redes sociales, ¿no? Y que también, por ejemplo, en el caso de el blog, pues realmente como compartimos contenido también muy, bueno, como más explicado de estos temas y también en las demás redes sociales, en Facebook, en Instagram, también estamos como hablando constantemente de pues temas relacionados con la discapacidad que también creemos que pueden llegar a tener un impacto también y sensibilizar a las personas. Entonces, pues que los invitamos también a que se sigan informando
y que justamente pueden ser como parte de este cambio y que no estamos como solos, ¿no? En este camino por querer hacer las cosas diferentes. Gracias, muchas gracias. Jafet, ¿algo que quisieras agregar? Sí, claro, pues agradecer a todas las personas por asistir hoy a esta reunión y que si se quieren seguir manteniéndose informados sobre la situación que desafortunadamente viven las personas con discapacidad, pues los invitamos a que sigan todas las redes sociales de Vida Incluyente, como lo es TikTok, Instagram, Facebook, el blog, en donde se habla de estos temas y se investiga para poner los datos concretos con la finalidad de sensibilizar y darle visión a estas personas. Muchísimas gracias. Y saben que me gustaría que dejaran una pregunta reflexiva sobre este tema tan interesante. Pues a mí me gustaría dejar la pregunta de cuál consideran, o sea, ya hablamos de algunas barreras, pero cuál consideran ustedes como público que es la principal barrera al denunciar. Quizá la que ustedes han podido observar o que ustedes creen que exista, sobre todo en las personas con discapacidad. Muy bien, gracias. Jafet, ¿estás de acuerdo o te gustaría dejar otra pregunta? Pues además de estar de acuerdo con la pregunta de mi compañera Carol, a mí me gustaría generar la pregunta sobre el público. ¿Qué hacen como individuos para fomentar la inclusión? ¿Qué actitudes y acciones particulares hacen día a día para que la sociedad sea más inclusiva? Ok, muchísimas gracias. Y bueno, público hermoso, ya sabe que ya están las preguntas que nos dejan de reflexión sobre un tema de suma importancia a nivel social, no solo para en torno a la discapacidad o para las personas con discapacidad, sino para todos. Y los espero el próximo sábado, igual a las 12, porque hay otro Facebook Live también muy interesante. Muchísimas gracias por la plática que dieron por el público de Vida Incluyente. Y bueno, a nombre también del público de los seguidores, les quiero dar las gracias por su plática. Entonces, nos estamos viendo el próximo sábado. Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana.